La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado José Ricardo Taveras, exdirector de Migración, abogado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Buenos días, José Ricardo, un placer. Buenos días, y gracias por aceptar la invitación. Jacqueline, qué Buenos placer. días. Hace días que no venía por aquí, es decir, que estoy muy contento Sí. de compartir. Para que yo, con ustedes. al ver la declaración tuya, yo dije, no tengo que llevar a José Ricardo. Sí. Que podemos aclarar esa parte, pero yo quisiera ir a la parte donde el canciller, la semana pasada cuando escribió su artículo, él decía que no es cierto que se afecta la parte de migración y deportación, que el artículo lo que guarda relación es con el tema de la trata, que claro, trata no es lo mismo que tráfico. Sí, así es. Mira, el canciller está partiendo, igual que el gobierno en general, de la presunción de que el pueblo dominicano está integrado por una masa de tarados. Porque solamente eso explica una afirmación de esa naturaleza. Lo primero es que someten el proyecto, lo someten como un acto de gobierno de mucha importancia. Él no, los proyectos. Porque es un proyecto que no llega por mensajería. Son proyectos que llegan con una comisión integrada por el canciller, el consultor jurídico y la ministra de la Mujer. Lo que implica que eso es un mensaje al Congreso de que es una política de Estado de alto nivel. Porque los proyectos ahí llegan por mensajería. Tú ves ese tipo de episodio, tú lo ves probablemente una vez al año, cuando van a depositar la ley de presupuesto, que obviamente tiene mucha presión en el Congreso, porque todos los congresistas quieren incidir para que hayan partidas para sus comunidades. Y entonces ahí se le da una importancia de ese tipo, con que va el ministro de Hacienda generalmente a entregar el proyecto al presidente de la Cámara, por la cual es introducida, y a los voceros para socializar el tema. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, este señor, que se ha caracterizado por ser una persona anodina, totalmente desaparecida en momentos en que el país ha necesitado de su vocerato, el presidente ha tenido que salir a asumir personalmente el trabajo que le corresponde a él hacer en muchísimas ocasiones, y resulta que de buenas a primeras tiene un liderazgo en el debate de este tema. ¿Y por qué yo digo que nos asumen como tarados? Bueno, pero si tú estableces el principio de no deportación, al mismo tiempo que una disposición que dice no podrán ser deportados, dispones también que tiene que haber reunificación familiar, no en un proyecto, no solamente en el de trata y tráfico, también el de protección integral de la mujer. Entonces, cuando tú ves eso, ¿cómo tú me vas a decir a mí que en una realidad como la nuestra, nosotros podamos tener una política de esa naturaleza? Sobre todo, cuando tú ves los Estados Unidos haciendo todo lo que hace. Estados Unidos tiene 34 habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros tenemos 300 ya. Haití tiene más de 400. O sea, nosotros somos de los territorios más poblados del mundo. Con una realidad, lo que yo digo, la vecindad con el colapso, nos hace a nosotros tener que tener una actitud diferente con una serie de temas como este. Entonces, él no puede decir que esto no tiene repercusiones migratorias. Si realmente el cuestionamiento fundamental que le ha hecho toda la comunidad jurídica sensata, la que no está usufructuando el drama ajeno, porque hay quienes facturan estos temas. Entonces, él no puede salir con que no existe eso. El gobierno ha tenido que retirarlo porque medio país ha salido, a mucho más de medio país, ha salido a confrontar este tema. Todo porque él tiene un interés personal. Licenciado, pero el retiro es por 45 días y van a quitar algunas cosas que, dice Leonel Fernández, si fuera tan bueno no lo retiraran para quitarle cosas. Pero
la realidad que vive la República Dominicana actual, con relación a lo que está ocurriendo en un Haití descalabrado, y también la visualización del tema a nivel internacional, ¿amerita alguna acción legislativa a su modo de entender de la República Dominicana? Mira, se aduce, es parte de los argumentos del canciller, que la ley actual de trata y tráfico es obsoleta. Yo no sé hasta qué punto una ley que tiene 20 años es obsoleta, porque las leyes no sufren de obsolescencia programada, como se dice en el ámbito industrial. Las leyes se conciben para regir durante largo tiempo. Y yo pongo de ejemplo el Código Penal nuestro. Es el Código Penal francés de 1804. Se usó en la fundación de la República en francés hasta 1882, que fue traducido. Y todavía es una legislación vetusta, pero una legislación que en este momento está enfrentando el fenómeno criminal en la República Dominicana, a pesar de todo. Se sabe que tenemos que evolucionar, porque ya es demasiado. Pero una ley de 20 años es una ley joven. Entonces, tú tienes que partir de lo primero eso. Una legislación de 20 años ya puede haber acusado ciertas debilidades, por ejemplo. Y tú puedes decir, bueno, cualquier legislación siempre es perfectible, porque cuando tú lo enfrentas con la vida, con la realidad social, por eso tú ves que en Francia hay, en el marco del Ministerio de Interior, una unidad de académicos, juristas, cuyo trabajo es monitorear la aplicación de las leyes. Ellos van a los juicios para observar el comportamiento de los incidentes y demás, y van levantando acta de las dificultades de aplicación que tienen los códigos y viven generando proyectos para la modernización de las leyes. Tú ves, por ejemplo, el Código Penal que nosotros vamos a aprobar está inspirado en el Código Penal francés, que fue aprobado en 1995, pero ya para el 2005 tenía una cantidad enorme de modificaciones sobre la base de esa práctica, porque tú enfrentas la norma a la vida y la vida es mucho más rica que la norma. Yo no descarto la posibilidad de que el Estado diga, bueno, esta ley ya tiene 20 años de aplicación, hemos auditado una serie de debilidades y vamos a trabajar. Por ejemplo, yo he visto quejas del Ministerio Público en el sentido de que la ley penaliza a la víctima y al victimario, lo cual es un tema sujeto a una discusión académica muy interesante, porque resulta que la víctima generalmente participa y financia su situación en el caso del tráfico. El tema es que en el tráfico de personas generalmente hay muchas prácticas de trata. Cuando una persona sale para Estados Unidos, para entrar por la frontera, que se va a Colombia y cruza por la selva del Darién y van subiendo por toda América Central, o se van a Guatemala, a México, donde sea, en el camino hay muchas prácticas de trata y eso obviamente amerita un tratamiento de política criminal del Estado, pero tú puedes sentarte a discutir esos temas. Ahora, lo que sí debe estar proscrito en la cultura política del hombre de Estado en la República Dominicana es ignorar nuestra realidad. Yo no me saco de la boca la definición de Ortega y Gasset con el tema del derecho, que era que el derecho es una secreción espontánea de la realidad social. O sea, la sociedad es la que va sudando su propia norma. Por eso yo me he estado refiriendo a la teoría del margen de apreciación, que es una teoría jurídica que tiene ya, ha sido acogida por la Corte Europea de Derechos Humanos, por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y por nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia 168.3. Esa teoría realmente, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, que tienen una experiencia de comunidad
política, económica, y están desdibujando sus fronteras en muchísimos aspectos. Entonces, pues, en ocasión de un caso en que Inglaterra, cuando era miembro de la Comunidad Europea, asumió unas normas comunitarias, pero las adaptó a su realidad social y a sus circunstancias. Diríamos los dominicanos, las aplatanó, ¿verdad? Entonces, eso fue sometido a la Corte Europea de Derechos Humanos como una violación por parte de Inglaterra. Y la Corte Europea falló diciendo que las normas comunitarias estaban para ser asumidas por todos y una vez estaban aprobadas, porque ahí se aprueban por consenso total. ¿Qué pasa? Pero que cada estado tiene la posibilidad de hacer una adecuación a sus realidades y a sus circunstancias. ¿Qué es lo que se ha hecho en la República Dominicana? ¿Quién aquí le ha dicho al gobierno? ¿Y quién en el debate? Ustedes que lo han seguido de cerca, han visto a nadie, ni siquiera publicando un tuit en contra del Convenio de Palermo. El Convenio de Palermo es un instrumento de lucha contra la criminalidad organizada transnacional y la corrupción. Eso no tiene, nunca ha sido objeto de debate, en ningún momento transgrede la soberanía nacional. Se firmó en noviembre del año 2000 en el gobierno de Hipólito. El país, antes de ratificarlo, que lo ratificó por la resolución 49206, que es la que le quieren señalar a Leonel como el culpable político de este desorden, aprobó la ley de trata y tráfico de personas en el 2003 y se aprobó esa ley que cumple con el espíritu del Convenio de Palermo y que en absoluto tiene disposiciones de naturaleza migratoria como el establecimiento del principio de no devolución, que es donde está el problema. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Bueno, una vez el proyecto es sacado a la luz y la población se empodera del tema, que se dan cuenta del error, todo parece indicar que el presidente habrá llamado al canciller y le dijo, mira, sal a defender tu adefesio. Pero además yo creo que no tenía que llamarlo, porque el problema es que nosotros tenemos un problema. Este señor en esa posición es un peligro para el país. Y sobre todo en este momento que aspira a ser el proyecto es de autoría de la Cancillería. No, la Cancillería está ejerciendo el liderazgo en el gabinete de la promoción de ese proyecto. Pero ¿qué pasa? Un ciudadano que ha mantenido un perfil tan bajo, que el presidente ha tenido que asumir el vocerato del país en momentos especiales, porque no ha tenido el coraje de salir adelante, porque el gobierno tiene, yo le llamo una crisis de identidad con el tema de la migración. Por un lado dice una cosa, y por el otro lado dice otra, lo que ustedes comentaban ahora recientemente. El Luis de la oposición era el Luis de que protestaba contra la 168.13, diciendo que se habían tomado disposiciones contra los dominicanos de rostros distintos. Eso fue un discurso en la UAS. Entonces este presidente dice lo que ningún presidente ha dicho, lo cual es positivo y el país completo lo apoya. Pero a la hora de servirse, por ejemplo, para la administración de las políticas del Estado, se sirve de todos los sirvientes de las causas antinacionales, comenzando por el canciller. Entonces, ahora es un canciller que por demás está aspirando a relevar a la presidenta Bachelet en el alto comisionado de Derechos Humanos. Toda esa beligerancia que ustedes ven en el canciller, porque ya la República Dominicana presentó su interés de tener una candidatura a la presidencia del comisionado de alto nivel para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Y el candidato es él. Entonces, todo esto que ustedes están viendo no es más que parte de su campaña, de que él es un defensor de los derechos humanos y demás. Entonces, es un peligro tener un ciudadano con ese perfil en una situación como la que nosotros vivimos. Porque si nosotros no fuéramos vecinos del colapso, probablemente esa legislación, quizás en Australia,
tú podrías decir que un país totalmente aislado, que no tiene estas presiones que tiene la República Dominicana. Una realidad demográfica, una realidad política, social, de criminalidad, víctima, porque nosotros somos puentes de narcotráfico internacional, Haití es un almacén de droga, etcétera. Todas esas cosas nos deben llevar a pensar a nosotros que nuestra realidad política nos obliga a tener que acogernos a la teoría del margen de apreciación de todo este tipo de legislaciones. ¿Qué es lo que está pasando? José Ricardo, vamos a hacer una breve pausa. Sí, Interesante. cómo no. Retornamos en unos minutos con el doctor José Ricardo Taveras. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado José Ricardo Taveras, abogado, exdirector de Migración y miembro importante de la Fuerza Nacional Progresista. Licenciado, usted decía cuando estaban los anuncios que esta semana es clave, justamente pensando en el 27 de febrero y la agenda legislativa vigente y lo que puede venir de aquí en adelante. ¿Cuáles son esos temores y de qué debemos estar atentos? Bueno, porque el tema es que nosotros estamos siendo bombardeados por los cuatro costados. Es fuego a discreción. Junto al proyecto de ley de trata y tráfico de personas, fue depositado también un proyecto de protección integral a la mujer. Ese es otro proyecto que tiene realmente el componente migratorio que tiene el proyecto de trata y tráfico de personas. Porque ese proyecto en el artículo 77 también asume el principio de no deportación. No solamente eso, que también no se puede deportar ni la mujer, ni los parientes, ni se puede deportar la familia, incluso hasta la posibilidad de la integración, de la reunificación familiar con parientes que estén fuera. Ellas tienen derecho a pedir que vengan para no estar solas. Entonces, pero al margen de eso también, y es bueno que todos nos pongamos a estudiar este proyecto, ese proyecto también va a meter el país en el debate de las ideologías. O sea, una de las cosas que contempla es que ya comienza con el tema de definir qué es una mujer. Si es mujer y se siente ser mujer. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que comenzar a verlas con pinza en el marco, porque no podemos permitir que el país sea metido en esa agenda. La agenda de las ideologías, que también un debate impulsado por el Ministerio de la Mujer, el propio canciller, entonces por el tema de ser genuflexos con el poder extranjero que está impulsando esta agenda. ¿Qué es lo que esos proyectos, todos, y tú sabes muy bien, Ramón, como economista, hay un órgano, la OCDE, yo diría como que el cerebro, la inteligencia que está moviendo el mundo ahí discretamente. Ellos son los que generalmente promueven todas estas agendas, generan los insumos de estos proyectos de ley enlatados. Desde ahí pasan a Naciones Unidas, que se encarga de distribuirlos alrededor del mundo para crear estas legislaciones tipo que ya son mundiales, vamos a decir. Hay cosas que tú la ves muy positivas, por ejemplo el derecho de propiedad intelectual, es un tipo de legislación que más o menos ha sido homogenizada a nivel mundial, pero hay cosas que ya son invasivas de la cultura, de la identidad de las naciones. Entonces, ese proyecto, yo decía que esta semana es clave, y se lo digo al pueblo dominicano a través de este programa, es clave que presionemos al gobierno esta semana para el retiro del proyecto de protección integral de la mujer, antes de que el presidente vaya el 27 de febrero allí.
porque el presidente debe saber que el pueblo dominicano conoce que ese proyecto es una amenaza, no solo migratoria, sino también una amenaza a la identidad del pueblo dominicano en lo que tiene que ver con sus valores en torno a la concepción de la familia en la República Dominicana. Entonces, es clave que esta semana nos involucremos todos como si fuésemos un solo hombre y una sola mujer en hacer que el presidente retire ese proyecto de alguna manera. Él ha demostrado que escucha. Hay personas que entienden que es un déficit, yo creo que sí, que lo puede ser en cierta medida. El hecho de que él no retira, como que recula mucho, eso de que él echa atrás es una expresión de que improntiza demasiado, de que improvisa. Bueno, pero qué bueno que rectifica. Pero qué bueno que rectifica. Entonces, hay que apelar a ese espíritu que él tiene de sensibilidad, de escuchar, para que él también rectifique en cuanto a retirar. Y que se disuada de la posibilidad de reintroducir estos proyectos. Porque son proyectos que los dos constituyen una amenaza estructural a la soberanía, a la identidad, al territorio y a los valores en base a los cuales está congregada la sociedad dominicana. José Ricardo Tavera, magnífico. Muchísimas gracias por ustedes. Muchas gracias, por ese Ricardo. aporte. A ustedes. Y nos seguimos por darme viendo. la oportunidad. No, siempre. Sí, gracias. Nos vamos a comerciales. En la recta final vamos a contar con la participación de la licenciada Miriam Batista. Ella es directora de articulación del programa Supérate.